Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al ministerio Palabras de Amor. Y este es su programa, Y dijo Dios. Hoy en día estamos plagados de malas palabras. A donde nosotros vayamos o donde estemos, siempre existen estas palabras soeces. Por eso le he puesto al mensaje de hoy la plaga de las malas palabras profanas. Acompáñame. ¿Estás tan cansado de oírlo como yo? Estamos expuestos a ello en el supermercado, en la calle, en el transporte público, lugar de trabajo, hogar y hasta en las congregaciones religiosas. Llena nuestras novelas, películas y es profusa en la televisión. ¿Qué es esta misteriosa influencia? Esto es blasfemia. Lo escuchamos no solo de algunas personas que consideramos de poca educación, sino de todos los estratos de la sociedad. Solía ser el caso de que un caballero nunca usaría blasfemias o palabras vulgares en presencia de una mujer. Y en el fondo, sabía que no debía usarla en ninguna parte. Pero ahora, las mujeres se encargan de pronunciar tales palabras. Los niños pequeños que aún no han aprendido a hablar mucho, aprenden dentro de su vocabulario inicial palabras que en otro tiempo podrían sorprender a los que los escuchaban. Pero ahora es una explosión de risas y júbilos al escuchar semejantes palabrotas en estos infantes. Como anécdota con respecto a este tema, me llamó poderosamente la atención la vida de un niño de 10 años. Fue llamado a la universidad para hacer una entrevista y le hicieron una pregunta muy clara. ¿Cuáles son los hábitos para ver televisión? Y él respondió de una manera muy peculiar y dijo: tengo una única regla. Y dijo que después de 3 malas palabras y después de 3 maldiciones, apagaba la televisión, él mismo siendo todavía un niño. Muchos probablemente lo consideraron como una especie de chiflado religioso. Se reían de él. Pero si muchos tomaran esa regla, se tuviera que apagar en muchos hogares la televisión. Un estudio reciente realizado por el Consejo Nacional de Televisión encontró que el uso de malas palabras durante la llamada hora familiar ha aumentado un 58% desde hace 2 años. Y la naturaleza del lenguaje explícito sexual está empeorando cualitativamente. Usted se acordará que antes, cuando se hablaba de horario familiar, eran momentos donde la familia se reunía para ver televisión y compartían un buen programa de naturaleza, educativo, cultural, donde todos podían compartir sin sonrojarse. Eso ha ido desapareciendo. Ahora, la Biblia no guarda silencio sobre el uso inapropiado del lenguaje humano. Pablo escribió: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso está en Efesios 4:29. Ahora, el término corrupto, del griego sapro, que es similar a cepo, significa pudrirse. Denota aquello que no proporciona un buen servicio. Nuestras palabras en presencia de otros deben ser tales como edificar a los hombres en lugar de degradarlos, como está establecido en Job, capítulo 4, versículo 4. Nuevamente, el inspirado apóstol escribió: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso está en Colosenses 3:8. El término de esta frase del apóstol es caracterizado por la vergüenza. Lo que está diciendo en general es: no seas vergonzoso. En relación con Colosenses 3:8, nunca ha habido un momento en la historia en el que se use tanto lenguaje sucio como en la actualidad.
Y la tragedia es que hoy en día hay muchas personas que se han acostumbrado tanto a las conversaciones impuras que no saben que lo están utilizando. Ya hace parte de ellos. La profanidad es una influencia tan invasiva, es un gusano de la mente, roe el camino hacia los recesos del pensamiento de uno, lo degrada y, si se abriga, hará que su presencia se sienta espontáneamente ante la menor provocación. Esto es lo que sucede cuando nos permitimos estar expuestos innecesariamente y regularmente a su vileza. Es posible que pronto comencemos a criticar mentalmente, incluso si no verbalizarlos abiertamente, la profanidad. Ya lo que es bueno para nosotros es malo y lo que es malo es bueno, porque ya nuestra mente empieza a cauterizarse. Pero no podemos separarnos de toda la sociedad, muchos dirán. No podemos escondernos del mundo. Sí, es cierto. Esto es cierto, por supuesto que es cierto. Pero sí podemos intentar minimizar nuestra exposición. El libro de Santiago en particular advierte sobre el uso inadecuado de la lengua. Sin embargo, lamenta el hecho de que la profanidad y la vulgaridad quizás estén más difundidas ahora que en cualquier otro momento de la historia, y esto seguirá en aumento. Se pregunta cómo es que uno identifica la profanidad. La Biblia solo advierte contra el uso malvado del lenguaje de una manera general, pero no especifica qué palabras deben evitarse. ¿Es una cuestión cultural? Y hago esta pregunta porque a usted le llegará muchas veces estas palabras. No, pero es que es mi cultura. Es que yo vengo de tal región, de tal ciudad, de tal país, y allá se habla así. ¿Lo ha escuchado? La Biblia no podría proporcionar una lista de palabras prohibidas, ya que las palabras van y vienen. Algunas palabras se vuelven obsoletas y se desvanecen del vocabulario humano con el paso del tiempo. También siempre nacen nuevas palabras. Hay una lista de palabras que nunca podría ser totalmente relevante. Incluso si fuera posible construir tales palabras nuevas y saber cuáles son profanas y cuáles no, a veces es complicado. Los documentos bíblicos tratan de diferentes abusos del lenguaje, de manera general, pero no hay un catálogo de palabras prohibidas como tal. Ningún mero conjunto de letras crea una palabra intrínsecamente malvada. Por ejemplo, la palabra Dios y la palabra perro tienen las mismas letras, pero los significados que se adjuntan a los respectivos arreglos son mundos muy apartes. Las palabras se vuelven malas en virtud de su connotación, motivo, etc. Y tales circunstancias pueden cambiar de un momento a otro o de un lugar a otro. Las palabras transmiten ideas, son vehículos de comunicación. Es por lo tanto la idea asociada con una expresión que puede crear un patrón de palabra malvada. Aquí hay pasajes que abordan este tema. Las escrituras hablan de hablar sucio, como en Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Este término sucio implica comportamientos de vergüenza y obscenidad. Ahora, el discurso lascivo, según Pedro 2:18, que dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es el diseñado para evocar imágenes de ideas sexuales ilícitas. Usted lo ha escuchado. Palabras de doble sentido, ¿verdad? La comunicación corrupta, que es moralmente perjudicial y dañina, también se condena. Hay palabras que parecen algo sin importancia, como decirle a una persona tonto. Pero si nosotros leemos en Efesios 5:4, vemos que es altamente perjudicial y ofensivo. Hay que tener mucho cuidado cómo hablamos. Incluso a veces lo decimos entre comillas como broma y sugiere un humor sin sentido, descolorido, y lo tomamos de manera superficial, ¿verdad? Lo que es bastante desconcertante es el hecho de que algunos, entre comillas, cristianos, profesos, ¿verdad?, defienden vigorosamente el uso del lenguaje sucio en libros, películas, comentarios,
todo bajo el disfraz de la licencia artística. Sostienen que la oposición a estos son antiintelectuales. Tal racionalización no tiene peso con la persona genuinamente espiritual. Las palabras se vuelven profanas cuando los significados sagrados se tratan de manera común y trivial. Uno de los mandatos del Decálogo fue: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Esto probablemente se refiere a una apelación al nombre del Señor en el contexto de un falso juramento. Mentir bajo juramento, eso es muy peligroso. O acentuar caprichosamente tus afirmaciones con un por Dios. Es en principio una forma de profanidad. Bajo la ley de Moisés, para que nosotros podamos entender este contexto, el nombre de Dios no debía ser profanado, según Levítico 18:21. El contexto tiene que ver con el uso del nombre de Jehová en el entorno del culto pagano. El principio implica tomar el nombre sagrado del Señor y transportarlo vulgarmente al dominio de lo secular. Este concepto encuentra una manifestación de varias maneras en los modos crudos de expresión, como "oh Dios mío", lo he escuchado, ¿verdad? O todo le ponemos Jesucristo, y cosas por el estilo son igualmente inapropiadas. La palabra griega bebelos traduce 2 veces como profano en el Nuevo Testamento, según Mateo 12:5 y Hechos 24:6. Se define como hacer que algo altamente reverenciado se identifique con lo común, viole la santidad o profane. Usted ha escuchado, como yo, algunas frases, ¿no? Como Dios es mi socio, como el man está vivo, como Jesús es mi pana, y empezamos a utilizar palabras sagradas, el nombre de Dios sagrado, y lo llevamos a nuestro contexto pagano, humano y servil del pecado. Seguramente no es difícil concluir que esta categoría de irreverencia se perpetúa en muchas expresiones comunes hoy en día y apenas minimiza la transgresión para eufonizar el uso de nombres sagrados disfrazando el formato. Como Dios mío, nosotros a todos le ponemos Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Y utilizamos el nombre del Señor en vano. Porque cuando nosotros vamos a mencionar el nombre de Dios según las Escrituras, es en forma reverencial, de entrega, de amor, y reconociendo que Él es por encima de nosotros. En el lenguaje bíblico, por ejemplo, la palabra maldecir, que significa catara, es pronunciar una maldición o una imprecación sobre alguien, ¿verdad? Ahora, el término puede ser usado legítimamente de un pronunciamiento de juicio divino, como en Gálatas 3:10. Se habla de maldición. Y usted me dirá, ¿por qué yo no puedo maldecir? Pero en la Biblia sí habla de maldición. Pero cuando es empleado por los humanos denota una maldición malévola pronunciada contra otro como expresión de ira personal. Una cosa es el juicio y la maldición que Dios realiza a causa del pecado, y otra cosa es que entre nosotros lo utilicemos. Son dos contextos muy diferentes. Es importante tener en cuenta que en este punto ninguno de esos dos términos, infierno o maldito, es inherentemente malo. Pero hay un contexto adecuado en el que están permitidos. Jesús habló de ese tipo de persona que es un hijo del infierno, como en Mateo 23:15. Y la gran comisión advierte que aquellos que no creen serán condenados, según Marcos 16:16. Es la manera en la que se emplean tales términos, es decir, odioso, vengativamente, de manera peyorativa, que hace que su uso sea incorrecto. Una cosa es la maldición que Dios establece para todo aquel que está en pecado, y Él lo hace como un juicio justo, como un juez justo y como un Dios justo, porque Él ha extendido sus brazos para que todo aquel que quiera llegar a Él acepte a su Hijo Jesús. Pero cuando tomamos estas palabras de maldición y las colocamos en nuestra boca para maldecir a otros, ya es otro contexto. Eso no es admisible. Entonces, tenemos que saber identificar cómo utilizar las palabras en el contexto
y en el modo adecuado. Miremos por ejemplo el caso de Pedro, y muchos se aferran a esto para decir que Pedro maldijo. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de Pedro cuando él niega a Jesús? La palabra expuesta en Marcos 14:71 habla de que Pedro maldijo y juró, ¿verdad? El significado del pasaje es de un temor. Pedro negó al Señor reforzando su negación con un llamado de maldición sobre sí mismo, ojo, no sobre Dios. Ni su testimonio no era verdadero y por lo tanto él estaba hablando de la maldición que le caía en ese momento por negar al Hijo de Dios. Lo que hizo fue terriblemente mal. Claro, el acto de pánico de un hombre aterrorizado como Pedro en ese entonces, pero su lenguaje no era el grosero, era más bien indicando que él estaba muy mal y no estaba profiriendo maldición contra Dios ni contra más nadie. El cristiano debe esforzarse por mantener su discurso puro, como facilitar la edificación, como lo dice Colosenses 4:6. Uno debe tratar de abstenerse de lo vulgar, lo irreverente y el abuso del lenguaje que es impropio de la persona espiritual. La Biblia no establece, como lo dije anteriormente, una lista de vocabulario prohibido, pero ciertamente contiene pautas que ayudarán al devoto a usar un discurso que sea agradable para el Señor y para los demás. Como conclusión, yo te pregunto, tú que estás escuchando este audio, lo que dice Santiago 3 del 11 al 13, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Eso puede ser posible? O como sigue el relato, dice, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Cómo es posible que tú, que escuchas este mensaje, dices y profesas ser cristiano, pero de tu boca salen palabras groseras, vulgares y profanas, y también palabras que puedan bendecir? Esto no es posible. En tu corazón debe albergar algo que impide que tus palabras sean puras permanentemente, como lo dice el libro de Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es momento que nosotros cambiemos realmente nuestra vida. Y la única manera que podamos cambiar nuestra vida es delante del Señor Jesucristo. De nada sirve en un contexto religioso, congregacional, hablar palabras, entre comillas, bonitas o de bendición. Pero cuando voy a mi trabajo, solamente son vulgaridades, groserías y blasfemia. ¿De qué te sirve eso? ¿Crees que engañas al hombre? Te engañarás a ti mismo, porque recuerda, de lo que tú siembras, eso recogerás. Y a Dios tendrás que darle cuenta. Y tú, mi amigo que me escuchas, que dices que no sabes por qué hablas tantas vulgaridades, que no sabes por qué tu comportamiento es tal o cual, o por qué tu boca no deja de proferir maldición, es momento de que halles al Señor Jesucristo mientras Él pueda ser hallado. Él puede abrir sus brazos en este momento como los tiene permanentemente para recibirte. Solamente pídele que perdone tus pecados y Él te hará cambiar. Amados que me escuchan, este mensaje es para todos, porque todos estamos expuestos a este tipo de palabras. Así que toma este mensaje, compártalo. Así como compartes algunos de los memes, algunos de los mensajes soeces, mensajes sin importancia en redes sociales, es buen momento para que esto también lo compartas y veamos qué tan mal estamos delante del Señor. Sigamos orando los unos por los otros, porque eso lo demanda el Señor. Mi amado, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos,
El poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.